vamos a comenzar un pequeño giro de lo que hemos venido trabajando en esta materia y en la otra, instrumentos financieros, porque en las dos primeras partes de estos cursos hemos venido trabajando con los sectores sociales, es decir, la vivienda, la salud, la educación, y también nos hemos acercado un poco al tema de infraestructura. Tal vez no lo notaron, pero eso es lo que hemos hecho. Me refiero a los sistemas de agua potable, abasto. En la otra materia hemos visto temas relacionados con el transporte, la electricidad. Entonces, ahorita hemos venido tocando prácticamente dos grandes sistemas que es, o sectores, el sector social y todos sus componentes, y el sector infraestructura y también algunos de sus componentes, y qué ocurre cuando fallan y cómo podemos actuar ante estas fallas de estos sistemas. Pero ahora vamos a comenzar a hacer un análisis de otro sistema que es el sistema económico. ¿Y por qué hacer esto? Pues porque es muy importante, en primer lugar, notar los daños y pérdidas que han ocurrido en los diferentes sectores económicos y porque además, bueno, pues nosotros somos parte de un sistema económico, somos parte de estas cadenas de valor y vivimos ligados a estos sistemas económicos. Y por lo tanto, cuando hay un desastre, por supuesto que ocurren daños, pérdidas, costos adicionales, distorsiones en los sistemas de mercado. Y justamente eso nos permite ver dos cosas. La primera, que esos mercados pueden ser un aliado para obtener los propósitos de asistencia, de protección y de vida digna de las personas afectadas por los desastres. Es decir, podemos utilizar los mercados como parte de nuestros instrumentos para cumplir esos propósitos. Pero por otro lado, también tenemos que entender que los mercados pudieron haber sufrido daños, pudieron haber sufrido pérdidas, y estos mercados representan medios de vida, representan bienes y servicios para la población, representan empleos, y por lo tanto el proceso de respuesta ante desastres implica entender qué es lo que ha ocurrido con los mercados. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir del día de hoy, que es este nuevo elemento en los desastres. Repito, hemos analizado los sectores sociales, los sectores de infraestructura y qué ocurre cuando fallan. Pues necesitamos garantizar el agua potable, los servicios de manejo de excrementos, los servicios de gestión de residuos sólidos. Todo eso implica garantizar los servicios que pudieran verse afectados en una falla de la infraestructura, el hospedaje, todo esto. Y también vamos a acercarnos, bueno, a otros aspectos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, que el proyecto Esfera también nos pide que analicemos esta otra parte de la seguridad alimentaria. Y no podemos analizar seguridad alimentaria sin pensar en varias cosas. El primero es si estos mercados de alimentos están funcionando, si están ellos en posibilidades de seguir cubriendo las necesidades de la población afectada, o si los mismos mercados han sufrido daños, y cómo hacer para que ocurran dos cosas, para suplir las funciones de esta parte del mercado que ha quedado fuera de combate y al mismo tiempo reactivar esos mercados, porque pues podemos llegar
responder rápidamente. Si lo que le hace falta es pescado, pues le llevo pescado, pero le quito la oportunidad de pescar. Es decir, ellos vivían de pescar y yo sé que ahora no pueden pescar, por lo tanto requieren pescado, entonces les llevo pescado y lo que ocurre es que al inundar el mercado de pescado gratis y al no contemplar la posibilidad de que se recuperen los mercados, pues simplemente no van a poder levantarse en un futuro. Y eso es parte de lo que tenemos que contemplar. Pero para eso, y ahora que estamos acercándonos como otro enfoque sistémico, vamos a repasar algunas cosas que ya habíamos visto para no perder estas ideas que son muy importantes. Y la primera es estas ideas de concatenación de amenazas, cómo una amenaza se puede concatenar con otra y cómo nosotros como acción humanitaria podemos convertirnos en una amenaza para los mismos mercados locales. Entonces pensemos. Bueno, seguramente estas imágenes les pueden traer a ustedes muchas ideas. Sin embargo, las que analizamos la vez pasada es cómo el proceso de construcción del riesgo se da por muchos años y cómo llega un punto en donde están las condiciones de riesgo. Aquí vemos dos sistemas independientes, pero que ya están en condiciones de riesgo. Hay un inicio, que habitualmente es cuando comienza el desastre, cuando la amenaza se manifiesta, la capacidad destructiva de la naturaleza o de la actividad humana comienza. Hay una fase lineal donde todavía podemos hacer mucho para evitar que los daños crezcan. Sin embargo, también ocurre una fase exponencial donde el daño comienza a crecer de manera muy rápida, al grado que puede transmitirle un sistema al otro parte de los daños. Entonces, lo que quiero darles a entender con esto es que imagínense que está por un lado el sistema económico que sufrió daños y que este sistema económico ya no va a poder dar la capacidad de sustentar
económicamente a las familias, es decir, ya no va a haber medios de vida o empleos, y que por lo tanto este sistema que se ha visto afectado, alterado, puede comenzar a transmitirle a otros sistemas los daños. Y justo por eso es muy importante que veamos cómo un daño puede producir otro daño, una amenaza puede producir otra amenaza. Y hemos hablado de la inteligencia como esta capacidad de resolver problemas, y para ello hay que comprender primero los problemas, y para eso también hay que decidir. Entonces, una vez que comprendo el problema, tomo decisiones y resuelvo problemas. Veamos otro video.
de disfrutar de lo bonito que son este tipo de acciones de la naturaleza, tenemos que plantearnos varias cosas, ¿no? Que algo que yo he sostenido y cada vez estoy más convencido de ello, es que una sociedad en situación de desastre es un sistema caótico que pierde la normalidad, pierde el orden que tenía, queda desorganizado y poco a poco comienza a reorganizarse. Para bien o para mal, se autoorganiza este sistema caótico. Y hay varios elementos básicos, ¿no? Uno de ellos es que se autoorganiza detrás de unos cuantos comandos, de unas cuantas instrucciones. Y no necesariamente instrucciones que alguien les da, sino instrucciones que ellos mismos deducen o generan por afinidad en primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vemos en las aves tiene 3 órdenes básicas. Sigue al de adelante, no choques con nadie, mantén tu distancia. Esas son como las instrucciones que hay detrás de esto que vemos tan maravilloso. Pero una sociedad afectada por un desastre también sigue pequeñas instrucciones por afinidad. ¿Qué quiero decir con afinidad? Que les es afín la tarea, que les es familiar la tarea. Y entonces lo que vemos en la Ciudad de México es que en un principio la gente ve los edificios colapsados y todo el mundo sabe cargar una piedra y por lo tanto se forman a mover piedras sin una estrategia, sin un orden. Los que hemos hecho recuperación y rescate de personas en estructuras colapsadas, sabemos que eso es muy poco eficaz, que sirve de poco y en algunas ocasiones puede incluso estorbar. Pero la gente lo hace porque tiene ese gusto, esa necesidad de ayudar, de responder y se autoorganiza alrededor de una tarea afín. Otro ejemplo es lo que ocurre en México, que de repente vemos miles de personas llevando tortas al desastre. Y tortas de jamón, y tortas de guisado, y tortas de todo. Lo cual es muy rico, pero llega el momento en el que hay más tortas que estómagos. ¿Qué es lo que ocurre? Nuevamente, la sociedad se autoorganiza alrededor de una pequeña instrucción que le es afín. Todos sabemos hacer una torta de jamón. Y el que no, bueno, pues que aprenda. Pero la realidad es que se organizan alrededor de tareas afines. Y la afinidad puede ser un poco más compleja en situación de desastres, porque te puede ser afín por tu territorio, porque tú vives ahí. Puede ser afín por tu disciplina, porque tú estudiaste gastronomía y sabes hacer las mejores tortas del mundo, o porque eres un especialista en rescate o eres técnico en urgencias médicas. También puede serte afín la tarea porque perteneces a un cierto grupo vulnerabilizado históricamente y empatizas con esa situación. O puede ser afín porque eres parte de un sector, el sector educación, el sector agua potable, y tienes un mandato legal que además te obliga a tener afinidad. Entonces, esto se autoorganiza alrededor de comandos muy simples por afinidad de la tarea y también se replica, se repite de manera fractal, es decir, los fractales son así como figuras que ves una grandota y luego hay otra más pequeñita igual y otra más pequeñita igual y otra más pequeñita igual y se van así como replicando en tamaño hasta tener muy pequeñas unidades. Entonces cada uno de estos pequeños sistemas o de estos grandes sistemas que se repiten por afinidad y que se reproducen por fractalidad, es la forma en la que actúa el sistema. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Ayudar a que este sistema se autoorganice para bien, es decir, de manera más
óptima, de manera más efectiva para atender los daños y las pérdidas. Y eso es a lo que nosotros en nuestro gráfico de los escenarios le llamamos patos volando. Estas parvadas son muy bonitas, pero de repente se ven medio desorganizadas, no sabe uno para dónde van, y eso es impresionante, pero hay otras aves que cumplen algo similar y son los patos que van volando en una dirección, que van volando en una formación que les reduce el esfuerzo. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que la sociedad es un sistema caótico que se autoorganiza alrededor de tareas que le son afines y que se reproduce de manera fractal o fractales. Eso son conceptos que tienen que ver con este enfoque sistémico que hemos venido trabajando. Cada fractal en realidad es un clúster. Y entonces ese clúster, si tiene la información correcta, si tiene la tarea correcta y afín, ese clúster o ese pequeño fractal o esa pequeña célula o mesa de trabajo o equipo de trabajo, ese pequeño fractal podrá dar mejores resultados en la medida en la que lo comprendemos y en la medida en la que somos capaces de organizar una respuesta que sea mucho más efectiva. Entonces hemos dicho que hay un inicio de la respuesta de la sociedad, hay respuestas aisladas, poco a poco va ganando organización el sistema, hasta que hay una sola respuesta y esta puede ser para bien o para mal, y nuestro trabajo es garantizar que la respuesta sea para bien, que los comandos que se dan en cada fractal, en cada célula, sean afines a la tarea, estén alineados a propósitos importantes, a propósitos útiles y que nos permitan alinear, como los patos volando, todo el proceso. También hemos hablado de la inteligencia de riesgos como esta capacidad de saber lo que sabemos en una situación de riesgo, de saber lo que no sabemos y de decidir para reducir daños y pérdidas. Para saber lo que sabemos, habitualmente utilizamos datos secundarios. Esto ya en la metodología MIRA y en todas las metodologías que tienen que ver con la respuesta a desastres, pues se vuelve un lenguaje que lo vamos entendiendo cada vez más. Entonces, ¿qué son los datos secundarios? Pues puedo usar atlas de riesgos, puedo utilizar datos históricos de otros desastres, puedo utilizar mi propia experiencia en haber atendido desastres, pero tengo que tener bien claro que hay muchas cosas que simplemente no conozco, que no sé del riesgo y que necesito saber, o si no lo sé, por lo menos tengo que estar consciente de que no lo sé para poder dar una respuesta honesta. Si no lo sé, tengo que decir no lo sé, pero vamos a suponer esto a ver cómo nos va. Entonces, imagínense que ustedes van por un camino y de repente no saben si es a la derecha o a la izquierda. Lo primero que tienen que decir es, no sé si es a la derecha, no sé si es a la izquierda, pero supongo que la derecha por esto podría ser la mejor, pero lo estoy suponiendo y todo el camino voy a ir con la claridad de que estoy suponiendo que ese era el camino correcto, para estar atento a cualquier indicador que me diga que no era por ese lado y regresarme y tomar el otro camino si fuera necesario. Entonces, la inteligencia de riesgos, de acuerdo a Dylan Evans, es saber lo que sabemos, saber lo que no sabemos y decidir para reducir los daños y pérdidas. Pero en medio de eso también nosotros tenemos otras herramientas. Y este es el ciclo de la inteligencia, es decir, entre saber y no saber hay la oportunidad de conocer. Y por supuesto hay límites de tiempo, hay límites de presupuesto, hay límites científicos también, pero podemos hacer un esfuerzo para conocer un poco más y entonces va a ser más lo que sabemos que lo que no sabemos y nuestras decisiones podrán ser mejores para reducir daños y pérdidas. Y este es el principio básico de la inteligencia de riesgos y cómo entra ahí en medio el ciclo de inteligencia. Los diagnósticos, las evaluaciones, los procesos de evaluación de daños, de evaluación de necesidades. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Tenemos que avanzar hacia la derecha, aumentando ¿qué? Nuestra capacidad de inteligencia, nuestra capacidad de coordinación y nuestra capacidad de
obtención y de administración correcta de recursos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a entrar al escenario de tigres furiosos y no queremos movernos hacia el escenario disfuncional, el del conflicto social, el del conflicto político. No queremos movernos para allá, queremos movernos, como ya lo dijimos, hacia patos volando, ser una parvada que se autoorganiza de manera eficaz para poder reducir los problemas derivados del desastre y tarde o temprano bajar a abejas trabajando, donde, bueno, se vuelve rutinario, hay menos organización, hay menos alineamiento, pero ahí estamos produciendo miel. Para eso ya lo hemos dicho, requerimos primero inteligencia. Inteligencia no solamente como esta capacidad de resolver problemas, sino inteligencia como un proceso. Pues recuerden que la inteligencia puede ser un atributo de la persona o de las organizaciones para poder resolver problemas, pero la inteligencia también es un proceso, que es el ciclo de la inteligencia, y la inteligencia es un producto, que es los informes de la inteligencia. Entonces, en este caso hablamos de inteligencia como proceso y como producto. Necesitamos un proceso para saber qué es lo que está ocurriendo. Necesitamos procesos de coordinación, que ya dijimos que se dan a partir de células, de clústeres, les llaman también en Naciones Unidas, de equipos, de mesas de trabajo, que se reúnen para resolver problemas específicos y que se pueden reproducir en tamaños más pequeñitos, es decir, hay una gran mesa nacional para resolver un problema específico, pero abajo hay una mesa estatal que apoya a resolver ese mismo problema y abajo hay otras mesas municipales que apoyan para resolver el mismo problema y se reproducen igualitas desde arriba hasta abajo, pero además hay una mesa por colonia que está dedicada al mismo problema. Entonces, esa es la forma en la que nos organizamos, nos coordinamos para generar tareas afines y movernos hacia patos volando. Finalmente, el tema de recursos es muy importante porque ya hemos visto que hay muchas fuentes de recursos y los recursos primero se tiene que decidir qué se necesita. Hay que ver cuáles son las necesidades y cuáles son los recursos. Después hay que colocar los recursos para que ocurran las acciones que queremos. Hay que evaluar el cuidado de esos recursos y hay que transparentar el uso de los recursos. Por lo tanto, vemos que nuestro modelo de inteligencia, coordinación y recursos, pues se alinea a este proceso de incremento de capacidades para poder resolver escenarios desastrosos. También hemos dicho que, bueno, hay emergencias pequeñas que requieren poco tiempo, emergencias mayores que se atienden con brigadas locales. Si se dan cuenta, estas figuritas negras, lo que trato de demostrar es que son instituciones locales. Requieren un poco más de tiempo y casi siempre estamos aquí. Pero ¿qué ocurre cuando lo que tenemos es un desastre? Pues que vienen brigadas que pueden ser, si somos municipales, pues vienen los estatales y vienen los federales, y si somos a nivel nacional un evento grande, pues vendrán las agencias de las Naciones Unidas con sus clústeres. Entonces nosotros tenemos que tener estructuras parecidas para que embonen y para que puedan trabajar de manera similar, porque también va a venir la población y la población es el centro de atención y ya dijimos que esta población no es plana, sino que está vulnerabilizada de diferentes maneras porque son pobres y no tienen acceso a recursos, o son mujeres y no tienen acceso al poder, o son discapacitados y les hemos colocado barreras, o son personas con preferencias sexuales distintas y han sido violentados por sus preferencias, o pues no sé, podemos establecer para diferentes grupos estas condiciones, incluso, no sé, por su color de piel, pudieron haber sido discriminados. Entonces, la comunidad no es plana, pero además tiene capacidades distintas. La población tiene sus propias capacidades y son capacidades diferenciadas. Y en medio de sus vulnerabilidades y en medio de sus capacidades están sus necesidades para poder levantarse por su propio esfuerzo, echar para adelante y mejorar incluso de manera resiliente hacer este trabajo. Entonces, el trabajo de estos es rendirle servicio a estos, pero para poder ser útil para todos estos, que también son parte de las decisiones, que también son parte de los problemas, porque son sus problemas, es su vida, son sus cosas, tenemos que rendirle cuentas a ellos.
Y esto, bueno, requiere más tiempo. También requerimos mecanismos de coordinación. En el primer caso es un mando triangular. El segundo es una red de gobernanza donde pues todas las instituciones locales se conocen, se ponen de acuerdo y resuelven el problema. Pero acá arriba tenemos una estructura de panal de abejas formado por células, por clústeres, que tienen tareas diferenciadas, resuelven problemas distintos, y estos problemas que resuelven, lo resuelven a partir de tener, entre otras cosas, un plan. Aquí ya le pongo PH porque cuando estamos hablando ya de estas grandes emergencias, ya no estamos hablando de un PAI, estamos hablando de un programa humanitario. Entonces, si se dan cuenta, en el centro va a haber siempre un programa, un plan, y puede tener muchos nombres. A mí la verdad no me preocupa el nombre, más bien me interesa que nos quede bien claro el concepto. Entonces, en la estructura de panel debe haber un gran plan humanitario y cada clúster que puede estar separado por territorio, por sector, por disciplina o por grupo social, eh, tiene que atender un problema y administrar un problema. Y para eso, nos lo dijo Juan Pablo O'Farrill ayer, está el ciclo del programa humanitario, que se tiene que ver con cómo hay un ciclo también para hacer esto y para administrar esto. Entonces requerimos inteligencia, ya lo dijimos, hay que diagnosticar aquí, hay que coordinarnos, pues es poquita la coordinación, es una sola brigada, es una emergencia pequeña. Acá también requerimos inteligencia, requerimos analizar qué está ocurriendo, requerimos un poco más de coordinación porque son distintas brigadas o distintas instituciones que participan y compartimos recursos. Aquí también ya administramos recursos. Y acá arriba, bueno, tenemos más necesidad de inteligencia, mucho más necesidad de coordinación, de ponernos de acuerdo, de evaluar juntos y de decidir juntos, porque finalmente vamos a tener que compartir recursos. El que pone participa, el que no pone, pues nomás ve, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Y hay un plan humanitario, abajo si le llamamos PAI, arriba ya es un plan humanitario, un programa humanitario. Y platicaba ayer Juan Pablo esta idea del ciclo del problema humanitario. Entonces, cada clúster, cada célula, cada mesa de trabajo o como le querramos llamar, tiene un problema que tiene que resolver. Y para eso hay que evaluar. Evaluar es hacer inteligencia, identificar cuáles son los daños, las pérdidas, los costos adicionales, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las capacidades y sobre todo cuáles son las necesidades que hay que cubrir. Porque una vez que hacemos este análisis, podemos hacer una planificación estratégica, es decir, qué vamos a hacer, qué acciones tenemos que hacer para poder resolver este problema o ayudar a este grupo social a resolver este problema. Ahora, esto es una sola vez y ya nos vamos, no, necesariamente para garantizar una asistencia correcta, garantizar la seguridad y la vida digna de las personas, permanentemente tenemos que estar escuchando sus necesidades, ¿no? Evaluar lo que estamos haciendo, si está bien, y por lo tanto tenemos que estar abriendo espacios para dialogar con las personas, porque ellos son el centro de nuestra atención, para dialogar con ellos, para escucharlos. Ya hemos platicado varias veces de que cada grupo social pues tiene su puerta de entrada, que yo no puedo como varón ir a hablar con las damas si el problema de su higiene menstrual está siendo bien cubierto. Y no porque no puedas, sino porque del otro lado no necesariamente va a haber una respuesta positiva. Entonces, eso es algo que tenemos que entender con claridad, ¿no? Tenemos que evaluar y para eso siempre vamos a tener que tener una estrategia y esta evaluación es permanente porque estamos planeando estrategias que son acciones. Aquí se incluyen qué acciones vamos a hacer para atender y después vamos a movilizar recursos. Entonces aquí en todo nos estamos coordinando, siempre estamos coordinándonos, pero una vez que movilizamos los recursos tienen que tener una población objetivo, ahorita vamos a ver ese tema, y después implementamos, hacemos las acciones que habíamos acordado y monitoreamos que eso se haga bien y finalmente evaluamos con transparencia, dialogamos con los beneficiarios, con las personas que están de algún modo recibiendo estos apoyos para ver si es correcto lo que estamos haciendo o no. Y este ciclo, ay Dios, me regreso tantito, este ciclo
se aplica en cada clúster. Cada clúster tiene aquí un ciclo. Acá tiene otro pequeño ciclo, acá hay otro ciclo y acá hay un gran ciclo. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí es que cada clúster, y que ONU definió unos clústeres como sectoriales, nosotros igual y podemos tener esos clústeres, pero a la hora de la hora puedes requerir otras pequeñas células que resuelvan problemas específicos. Entonces, es identificar el problema, es decir, convertir el desastre en problemas, pequeños problemas, encontrar un equipo con afinidad territorial, disciplinar, sectorial o por grupo social, les es afín el problema, por lo tanto les va a ser afín la tarea y entonces generamos este ciclo del programa humanitario para cada pequeño clúster. Entonces hay que estar atentos de ver que ellos estén diagnosticando, que estén planificando y que se estén movilizando correctamente los recursos. Habrá tareas pequeñitas que no requieran pues que hagas una tesis doctoral, pero habrá otras tareas a lo mejor un poquito menos pequeñas que sí requieran este trabajo mucho más profundo. Veamos otro video sobre acción humanitaria. Cumplan con su labor. Ahora sí a lo que vinimos, ¿qué es una acción humanitaria? A veces se piensa que una acción humanitaria es ser buena persona, es ser linda persona, es ser buena gente, hay tan bella gente. Las personas que hacemos acción humanitaria suele ser que seamos buenas personas, pero no es eso. Acción humanitaria, y me gusta esta gráfica porque nos explica muy detalladamente qué es. Es la acción que busca dos cosas: aliviar el sufrimiento y salvar la vida. ¿De quiénes? De las víctimas de desastres de origen natural o de emergencia compleja. Esa emergencia compleja, podríamos decir, es la violencia, ¿sí? Y, por supuesto, quienes están afectados por los dos. Pero no solo esta parte. Si fuera esta parte, si estuviera esto hasta aquí, pues cualquiera lo haría. Y si llega una persona haciendo campaña política y tiene unos mercados en donde está la foto del candidato porque la gente quiere votar, diría: no, yo soy linda persona, vine, les entregué mercaditos a las personas afectadas por un desastre, solo que tienen que votar por mí, ¿sí? O tienen que votar por mi candidato. Eso no es acción humanitaria, ¿sí? No lo es. Será muy linda persona, la gente necesitará el mercado, pero eso no es acción humanitaria. Llega un grupo religioso: sí, vamos a distribuir alguna ayuda a los afectados, pero si se comprometen a cambiar de religión y se comprometen a, a estar con nosotros en nuestra religión. Eso no es acción humanitaria. Llega un grupo y dice: vamos a distribuir acción humanitaria, pero solo entre los blancos, entre los amarillos, entre los que o en los que no, entre los que no sean homosexuales, o entre los que no sean vegetarianos, o entre los que no sean de nuestro color. Eso no es acción humanitaria. Para que una acción que ayuda a salvar vidas y aliviar el sufrimiento sea humanitaria, debe seguir los principios humanitarios. Esos principios humanitarios son neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia operacional. Estos tres primeros se marcan en la resolución AG 46-182 del 19 de diciembre de 1991. ¿Esto qué significa? Cuando hay una resolución A, es de la Asamblea General. Res, que es una resolución. 46, que es el número de la Asamblea. Es decir, desde el momento en que nacieron las Naciones Unidas, se han venido reuniendo una y otra y otra y otra vez hasta que y cada vez las resoluciones que sacan tienen un número, el número del año y el número de la resolución. Entonces la resolución 182, el punto 182 que trataron durante la Asamblea 46 fue la de establecer este mecanismo. Es decir, que ¿quién es el que dice que esto es la acción humanitaria y no otra cosa? Pues las Naciones Unidas, es decir, los países que hacen parte de Naciones Unidas, es decir, ustedes y nosotros, que tenemos un Estado que tiene un embajador o una embajadora en Naciones Unidas y que se ha manifestado de acuerdo con esto.
Esto pues para decir que este es un concepto que tiene mucha viabilidad y es válido. Si les interesa el detalle de esto, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha sacado una serie de documentos que explican muy claramente este y otros conceptos humanitarios. Adicional a esos principios humanitarios tenemos unos principios de trabajo coordinado. Equidad, transparencia, orientación a resultados, responsabilidad y complementariedad. Estas acciones nos ayudan, estos principios nos ayudan a trabajar en equipo. ¿Y por qué es importante trabajar en equipo? Esto esta es la razón. Cuando hay una emergencia de carácter humanitario, cuando hay una emergencia que afecta la vida de las personas, se activa el sistema de emergencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que se crea un espacio que se llaman los clusters o sectores, es decir, todas las personas que trabajan de manera coordinada en distintas áreas deben trabajar bajo esta sombrilla de clústeres o sectores. Los sectores son, en general, a nivel global, son estos, ¿sí? Entonces, si alguien trabaja en agua, saneamiento e higiene, debe reunirse en el sector de agua, saneamiento e higiene, WASH, le decimos, WASH, que es coordinado por UNICEF. Si el tema es albergue, entonces o el ACNUR, UNHCR es ACNUR, o la Federación Internacional de la Cruz Roja es quien coordina es el tema de albergue. Todo lo que tenga que ver con albergue va a coordinarlo lo coordinan estas organizaciones. Aquí atentos porque coordinar no significa mandar, ¿sí? No significa tener jefes, significa ser servidores de los demás y ayudantes a los demás para que las cosas marchen. Si el tema es de protección, por ejemplo, amenazas, por ejemplo, bueno, las personas requieren ayuda, proteger sus vidas ante la violencia, por ejemplo, el ACNUR es el encargado de dirigir este clúster. Dentro de este clúster de protección existe el clúster de Child Protection, de protección a la infancia. Si el tema es de nutrición, otra vez UNICEF es el coordinador. El de logística, el Programa Mundial de Alimentos, ustedes habrán visto los videos de los aviones que lanzan comida en paracaídas en distintas zonas, por ejemplo, o camiones enormes que llevan ayuda humanitaria. Esa logística la hace, el Programa Mundial de Alimentos. Voy a dejar salud al final. Entonces, seguridad alimentaria es FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Telecomunicaciones en emergencia es WFP, el Programa Mundial de Alimentos. Claro, como tienen logísticas tan grandes, necesitan manejar comunicaciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con radios, VHF, HF, señal satelital, todo esto lo hacen ellos y nos brindan servicios a todos los que estamos trabajando en estas áreas. El área de educación en emergencia la coordina UNICEF y Save the Children, que es una ONG muy grande. Save the Children no está dentro de la sombrilla, pero es una ONG muy grande que ha demostrado tener capacidad y aportar valor a todo este proceso. Entonces, entendiendo la escuela no solamente como un espacio para que las personas y sobre todo los niños se formen, sino como espacios de protección. Un niño en la escuela es un niño que no está siendo presa fácil de los grupos violentos, no es un niño que está siendo presa fácil de los distribuidores de fármacos, es un niño que además se está formando para que su comunidad más adelante le pueda aportar a su comunidad, o ella le pueda aportar a su comunidad con su conocimiento, y eso va a ser desarrollo. Por eso se tiene en cuenta la educación en emergencia durante las emergencias. La recuperación temprana es un proceso súper bonito que significa que las secciones que hacen los equipos humanitarios no son solo de respuesta al desastre, sino que tienen que tener una vocación hacia la reconstrucción de las vidas de las personas, ¿sí? La coordinación de campos y el manejo de campos lo hace la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, OIM y ACNUR. Entonces, ¿cómo se maneja un campo de refugiados? ¿Qué características tiene? ¿Cuántos baños debe tener? ¿Cómo deben estar distribuidos los espacios de los campamentos? Estamos hablando que en Colombia, por ejemplo, hay una serie de campamentos que están en la frontera con Venezuela.
pero también en Siria, por ejemplo, tenemos campamentos que son del tamaño de ciudades, en donde toda esa coordinación requiere de una logística grande. Eh, tenemos, ¿en qué momento sucede esto? Estos equipos sobre todo se activan en el momento de la respuesta a un desastre a nivel nacional, ¿sí? A nivel de país, cuando el desastre cumple ciertas características que vamos a ver en un segundo. Pero se trabaja activamente desde la prevención, la mitigación y la preparación. Es decir, antes del desastre se están haciendo una serie de acciones para que el impacto de los desastres sea menor. Aquí hay otras esquemáticas que nos hablan de esto. El marco de acción de Yogo y otras, la plataforma Sendai, y es otro tema que trasciende los objetivos de esta presentación. Cuando viene el desastre, viene una respuesta inicial al desastre, pero es una respuesta que tiene vocación a la recuperación. Es decir, que durante un tiempo la asistencia se presta con el objetivo de ayudar a las personas a salvar su vida, aliviar el sufrimiento en su forma más básica, pero también, después de un tiempo, hablamos de que es importante brindarle a las personas estrategias de recuperación. Es decir, que no vamos a estar distribuyendo mercados todo el tiempo, sino que vamos a empezar a hablar al principio se distribuyen los mercados, pero luego vamos a hablar de agricultura sostenible, vamos a hablar de emprendimiento, de fomento al desarrollo. ¿Y qué es lo que quisiéramos? Que después de esta recuperación temprana, que es coordinada por el PNUD, llegáramos a la reconstrucción y ojalá al desarrollo. Es decir, que la vida de las personas se recupere y pase al siguiente nivel. Existen una serie de guías, esto simplemente para contarles, existen una serie de guías que ha producido el Comité Permanente Interagencial, el IASC, que es el que coordina todos estos clústeres, que está compuesto por todas estas agencias. Y entonces, si a ustedes les interesan los temas, por ejemplo, de los clústeres, tenemos guías de albergue, de coordinación, de educación, de salud, ¿cierto? De salud mental, por ejemplo. Tenemos temas transversales, edad, enfoque diferencial, género, violencia sexual basada en género, medio ambiente, salud mental, muchos otros, VIH-Sida. Y tenemos otros temas específicos: relaciones civiles militares, movilización financiera, desastres, búsqueda y rescate, desplazamiento forzado, refugiados y otros tantos. Toda esta información está disponible en línea. Solamente me gusta contarles que existe porque muchas veces las personas no lo saben y es útil para la práctica profesional. Hay una oficina que es la del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue establecida por la resolución AG 48-141, y esto es para decir que acción humanitaria y derechos humanos no son lo mismo, pero están orientados hacia lo mismo. Es decir, la acción humanitaria tiene que hacerse con un enfoque en derechos, y la garantía de los derechos humanos también impacta la toma de decisiones de la acción humanitaria, pero no son necesariamente lo mismo. Hemos hablado anteriormente de los dos flujos en acción humanitaria, ¿sí? Vuelvo a esta gráfica para que nos quede muy claro. Cuando hay una zona cuando hay un desastre, hay una zona geográfica en donde esto sucede. En esa zona hay una población en general, pero de esa población hubo un grupo de población que resultó afectada. Entonces los equipos humanitarios quieren saber quiénes están afectados, pero dentro de esa afectación queremos saber quiénes están en necesidad. No todas las personas que están afectadas son personas que están en necesidad. Y quienes están en necesidad no están en el mismo nivel de necesidad. La necesidad puede ser baja, media o alta. Hay otros criterios un poco más desarrollados que este, pero este nos ilustra que hay distintos niveles de necesidad. ¿Y qué es lo que nosotros fomentamos? Dos cosas. La primera, que suceda este camino verde. Las personas que están en necesidad alta, que reduzcan su necesidad. ¿Sí? ¿Necesidades de qué tipo? Ya los hemos visto: seguridad alimentaria, agua, saneamiento, higiene, salud, nutrición, todo esto. Entonces, las personas que están en necesidad alta, que reduzcan su necesidad, y ojalá que reduzcan su necesidad tanto como que ya no estén afectados en algún momento. Y también algo que queremos y que justifica lo que estamos haciendo es que las personas que no están afectadas terminen afectadas. Por ejemplo, cuando hay un terremoto,
se insiste en que las personas que no resultaron afectadas no vayan a la zona afectada por el terremoto, porque seguramente habrán estructuras colapsadas y una persona que se encontraba bien de salud aquí, que no había pasado nada con esta persona, por ser buena gente, por ser linda persona o por ser un turista de desastres, que los turistas de emergencia son de lo peor que puede haber, ¿sí? Se mete a la zona afectada, termina afectado, termina lesionado y termina necesitando atención médica que antes no hubiera necesitado. Entonces, queremos que esto se evite. Si no está afectado, que no se afecte. Y si resultó afectado, que no entre a tener necesidad. Y si tiene necesidad, que esa necesidad no sea una necesidad muy alta. ¿Qué pasa con el COVID-19? Pues que esta línea gris desapareció, ¿sí? Todos estamos afectados. Todos hemos visto afectada nuestra cotidianidad. Todos estamos viviendo cuarentena, teniendo que lavarnos las manos, teniendo que cubrir nuestras caras, no podemos visitar a nuestros padres, no podemos abrazarnos, nos vemos con los amigos de hace tiempo, es por internet, porque ya no nos podemos encontrar. Todos estamos afectados, pero no todos estamos en necesidad. ¿Y qué pasa? Que hay algunas personas que no estaban afectadas, pero que empezaron a tener necesidad. Es decir, que tenían un empleo, pero por las condiciones del COVID se perdieron el empleo y van a empezar a tener necesidad. Y esa necesidad va a ir creciendo, ¿sí? O tenemos también el caso de personas que ya se encontraban en necesidad, personas afectadas por el desplazamiento, personas afectadas por desastres, personas afectadas por los flujos mixtos migratorios, hermanos o hermanas venezolanas que habían cruzado la frontera buscando un mejor futuro, ya estaban en necesidad, personas que, sí, mujeres embarazadas que no estaban teniendo acceso a servicios de salud, niños que no estaban teniendo acceso a servicios de salud, esas personas ya estaban en necesidad de algún tipo y el COVID ha hecho que esa necesidad se incrementara, ¿sí? Entonces no han podido ir a sus controles, no han podido acceder al conocimiento, ¿sí? Una de las cosas que preocupa ahorita es embarazos no deseados, es violencia intrafamiliar, es que las personas que requieren acceso a servicios de salud accedan a esos servicios. Eso nos está obligando a tomar medidas que pueden ser, que deben ser creativas y adaptables a lo que tenemos que avanzar. Quiero, a lo que estamos haciendo, es mi mensaje. Quiero darles como una pequeña claridad de cuál es el panorama que tenemos hoy día. Tenemos, bueno, ¿cómo se miden las emergencias en Naciones Unidas o en la comunidad internacional? No es solo Naciones Unidas, la comunidad internacional la componen algunos organismos de Naciones Unidas, pero muchas organizaciones no gubernamentales con las cuales estamos siempre muy agradecidos porque aportan un valor y complementan la acción de quienes tienen que responder ante los desastres. Entonces quiero decirles lo siguiente, la cosa va de abajo para arriba. L es por level o nivel en inglés, ¿sí? Y arrancamos con el L0, L1, L2 o L3. Desde Mozambique, cuando estábamos en Beira, en Mozambique, el año pasado, el IAS cambió este L3 por una cosa que se llama Scale Up. ¿Qué significa esto? Es el momento en que no hay emergencia, ¿sí? Si no hay emergencia, no, pues nos quedamos tranquilos y no hacemos nada. No, 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 eso no es el mensaje. El mensaje es que si no hay emergencia es el momento para la preparación. Si hay un simulacro de evacuación, hay que participar en el simulacro de evacuación. Hay que tener el kit de emergencia, hay que tener el plan familiar de emergencia, saber que si va a haber un terremoto, dónde nos vamos a encontrar con los seres queridos, dónde nos vamos a mover. Ahorita tenemos que haber actualizado nuestro plan familiar de emergencia para que sea un plan familiar de emergencia en el COVID. Es decir, tenemos que agregar mascarillas a nuestro kit de familiar de emergencia, tenemos que agregar higienizante, tenemos que agregar otras cosas que adicional al COVID nos permitan responder ante una emergencia. Les estaba diciendo, hoy hay el ciclón más grande registrado en el Océano Índico, en donde hay poblaciones enormes que además están súper afectados por el COVID. Imagínense el tamaño del desastre que están viviendo estas personas allá. Entonces el momento de la preparación es este nivel 0. El nivel 1 es cuando la emergencia se da, pero puede ser atendida por una autoridad local, ¿sí? Entonces la alcaldía local o la autoridad local tiene la capacidad para atender a las personas afectadas o en necesidad fruto de esta emergencia.
El L2 significa que la capacidad local ha sido superada y ha llegado a un nivel que requiere la intervención nacional o requiere una mayor cantidad de recursos, pero la capacidad nacional no se ve superada. Y la L3 o Scale Up es cuando la capacidad se ha visto superada y los países hacen un llamado a la comunidad internacional que es atendido por Naciones Unidas en nombre de la comunidad internacional. Cuando hay una emergencia L3, estas emergencias implican el despliegue de capacidades, recursos, expertos que ayudan a coordinar, apoyan a los estados a atender a las personas en necesidad, haciendo la identificación de quienes están en necesidad, estableciendo programas, proyectos e iniciativas que ayuden a atender las necesidades de estas personas con un enfoque en la recuperación como ya lo vimos anteriormente. Hoy día hay, estas son las crisis activas que pueden ser consultadas en la página web del IASC. La iniciativa Global COVID, porque efectivamente es la primera vez en la historia, desde que existen las Naciones Unidas, que tenemos una pandemia de este estilo, así de grande. El ébola fue muy, muy grande, pero pues fue fue otro contexto. Me gustaría en algún momento poder compartirles esa experiencia que vivimos quienes respondimos a esa emergencia. Tenemos una emergencia en la República Democrática del Congo, en Siria, donde también estuve trabajando como oficial de información del clúster de salud, donde digamos que esta guerra en Siria ha desangrado a este país y es un drama humano enorme bueno, que es indecible. Lo recuerdo y se me llena el corazón de tristeza. Y Yemen igual, que es esta guerra que es una guerra fratricida que lleva mucho tiempo y que ha superado de lejos la capacidad para atender a las personas en necesidad. Han habido otras emergencias como Mozambique, como Irak, como República Centroafricana, como Filipinas, como Sudán del Sur, que son emergencias que sucedieron y que ya digamos que están en una fase o en un proceso de recuperación después de ese desastre. Quiero compartirles que existen unos estándares para la prestación de la acción humanitaria estos estándares fueron creados y se compilan en lo que se llama la norma esfera. Entonces, que cuántos baños deben haber por número de personas en un albergue, que cómo se debe prestar la seguridad alimentaria, qué condiciones tienen que cumplir. Es como una norma de calidad para la acción humanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la acción humanitaria y solidaria no es simplemente, a mí me sobró un poquito de comida, yo la distribuyo. Sí, sí ayuda, sí hay que, eso hay que reconocerlo. Pero hay que cumplir como cuando trabajas ya en esta área, en este nivel, hay que cumplir ciertos mínimos de calidad que están dentro del manual Esfera, que incluye humanitarias y la carta humanitaria. Ustedes habrán visto que tenemos el código de conducta. El código de conducta está inspirado en esta carta humanitaria y en los códigos de conducta de otras organizaciones. Y por eso es tan interesante que puedan entenderlo. Este manual Esfera es gratuito. Uno puede comprar el libro en físico, pero pues lo puede descargar en internet. Y de verdad les recomiendo que ustedes que trabajan en el área de la salud o que trabajan o que tienen un interés en la solidaridad hacia los afectados puedan acceder a este material. Muy bien. Entonces, bueno, este tema de esfera es parte de lo que hemos venido trabajando y lo que ustedes observaron es parte de uno de los cursos más recientes de uno de los clústeres que es el clúster de salud. Y por ahí les mandé también un videíto antes de la conferencia del maestro Juan Pablo Farril. Les mandé un video que corresponde a una capacitación de la semana pasada del clúster de educación. Entonces, como verán, esta forma de organización a partir de células de clústeres con normas, criterios específicos de evaluación, de respuesta, de calidad, nos permiten entender una forma en la que se puede replicar, y es parte de lo que yo creo que hay que hacer en México,
de replicar estas estructuras, por supuesto, a nivel nacional, estatal y municipal, a partir de células que puedan ser cada vez más específicas, porque como vemos, de repente se requiere un pequeño grupo de trabajo que haga un esfuerzo por el tema de excrementos en un campamento o en un refugio temporal, y por lo tanto pues se requiere un equipo que vea el tema desde la perspectiva de género, desde la seguridad de las mujeres, desde el agua potable, desde el medio ambiente, y por lo tanto esta clase de trabajo lo tienen que hacer grupos interdisciplinarios, también intersectoriales, y por supuesto con grupos interesados para que las cosas cumplan la seguridad, por ejemplo, de las damas o de los niños, ¿no? Entonces, el que pone la iluminación, el que ve el tema del drenaje, no pueden trabajar de manera aislada y son temas que no se pueden administrar nada más así. Nuestro trabajo ha sido entender que el desastre es un sistema complejo también, y esa complejidad implica que podamos ver las cosas con diferentes lentes. Y hoy quiero que lo veamos desde los lentes de un emprendedor, de un empresario o de una persona que no quiere perder su empleo en una situación de desastre. Y hemos dicho que podemos verlo desde el enfoque territorial, sectorial, disciplinar, y también desde los diferentes grupos. Entonces ahora vamos a tratar de verlo como un pequeño emprendedor, alguien que tiene un pequeño negocio, una microempresa familiar, y que esa es la forma en la que mantiene sus actividades productivas y de esa manera mantiene a su familia. Y entonces parte del problema es que lo podemos ver el desastre como colmillo, como oreja, como trompa, como cola, como pierna o como abdomen, y que podemos responder de esa manera diferenciada, y eso no es nada bueno. Y nos planteaba Juan Pablo estas tres formas de hacer evaluación. La evaluación no coordinada, que es la de hasta abajo, son muchas evaluaciones con diferentes metodologías y cada uno manda un reporte. Esto sería muy parecido a lo que hay acá, ¿no? Cada quien mira el desastre desde sus propios lentes y bueno, pues generamos respuestas diferenciadas. Aquí están los lentes, cada quien tiene su metodología y al final pues lo que vamos a obtener van a ser visiones parciales del desastre. Está la evaluación armonizada, que pueden ser múltiples evaluaciones con indicadores comunes, metodología única, pero pues un reporte completo aunque fragmentado, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una metodología única y esto, bueno, pues nos lleva a reportes fragmentados pero únicos. Y lo mejor es la evaluación conjunta, una evaluación única con una metodología única y un solo reporte. Entonces nos podemos repartir el territorio, como sea, podemos participar con los mismos criterios, con los mismos indicadores y al último generar un solo reporte. Entonces hay diferentes niveles de coordinación en el reporte y de integración. Cualquiera de ellos nos va a dar resultados. Los resultados van mejorando en la medida en la que vamos subiendo en coordinación. Y para esto, bueno, también hemos hablado de la pirámide de Sherman-Kent, la pirámide de la inteligencia, que implica que hay daños, estos daños se registran, entonces ya tenemos datos, estos datos se van a un sistema de información, se analizan, se genera conocimiento, se difunde y esto mejora las decisiones. Y evidentemente esto comienza con datos secundarios, ¿no? Aquí no lo menciono, pero hay una fase que tiene que ver con eso. Y el ciclo de inteligencia es para obtener datos primarios, particularmente tenemos que tener un requerimiento, esto lo vamos a ver ahorita. Ese requerimiento nos lleva a un plan, es decir, qué vamos a hacer para ir al terreno, recolectar los datos, procesar la información, analizarla, generar un conocimiento que es diseminado
y aprovechar este nuevo conocimiento en las decisiones para que haya una mejor respuesta. Y regresando al clúster, la evaluación de necesidades se hace por cada uno de estos clústeres, por cada uno de estos equipos, la evaluación, que es prácticamente la inteligencia, para que después se haga una planeación estratégica de las acciones que se van a realizar y de los recursos que se van a necesitar, para que entonces se movilicen los recursos necesarios realmente, se implemente la acción, se monitoree y después se haga una evaluación, y que esta evaluación, pues bueno, venga acompañada también de mejoras, ¿no? Veamos otro video más. Puede que hayas oído hablar del desarrollo de sistemas de mercado y quizá te preguntes qué significa. ¿Qué tienen que ver los negocios o empresas privadas con la disminución de la pobreza y cómo puede compararse con una ayuda más convencional? Arrojemos algo de luz con el siguiente ejemplo. Imaginemos a Petra, una pequeña productora que vive en la pobreza en una zona rural montañosa. Su familia depende del dinero procedente de la cría de ganado y de la venta de leche. Para entrar en el creciente mercado de carne y productos lácteos de las ciudades, Petra debía aumentar su producción. Pero corría el riesgo de que el ganado enfermara y quedara improductivo. El veterinario más cercano estaba a varias horas, ya que no veía beneficio en proporcionar servicio a zonas rurales. El riesgo a epidemias disuadió a Petra de invertir sus ahorros en ampliar su rebaño y, como otros pequeños productores, se vio excluida de las oportunidades del nuevo mercado alimentario. Generalmente, los organismos de ayuda y gobiernos intentan ayudar directamente a gente como Petra. ¿Que no hay veterinario? Su respuesta es: vamos a vacunar al ganado o incluso a proporcionar más animales cuando alguno muera. El problema que esto acarrea es que primero solo llega a una poca gente, por lo que no tiene un impacto extenso, y segundo, los beneficios cesan cuando se agotan los fondos, y esto lo hace insostenible. Peor aún es que algunas ayudas pueden entorpecer a nuevos emprendedores a crear sus empresas, las cuales podrían proporcionar bienes y servicios asequibles durante los años venideros. El desarrollo de sistemas de mercado es distinto. Los que lo practican ven cómo incluso la gente pobre se implica rutinariamente en los mercados para comprar bienes o servicios y para obtener ingresos. También reconocen que muchos mercados no funcionan de manera justa ni efectiva y buscan el modo de que funcionen mejor. Los organismos que utilizan el enfoque de sistemas de mercado buscan las causas del fallo de cada mercado, esas barreras que desfavorecen a la gente pobre o que la excluye de obtener oportunidades económicas. Mediante innovación e inversión, ayudan a que los negocios desarrollen soluciones viables a largo plazo y escalables. En el caso de Petra, la falta de acceso a los servicios veterinarios se abordó de tres maneras: ayudando a fabricantes de productos veterinarios a comprender el potencial comercial de las zonas rurales, haciendo presión para reformar las normativas que impedían tener unos servicios asequibles, y con inversión colectiva para probar la viabilidad de farmacias rurales innovadoras que establecieron servicios asequibles en zonas remotas. Para llevar a cabo este enfoque se tuvo que trabajar, además de con los pequeños productores, con otros actores como fabricantes, comerciantes, farmacias locales, veterinarios y funcionarios. Esto ha dado a un sistema de mercado más inclusivo, con inversiones continuadas e innovación por parte de empresas. Como resultado, decenas de miles de familias productoras, incluida la de Petra, se benefician ya de servicios veterinarios viables a precios asequibles. La historia de Petra es solo un ejemplo de transformación de los sistemas de mercado para darnos cuenta del potencial económico y humano de las personas que viven en la pobreza. Ejemplifica un enfoque de desarrollo que puede tener impacto a gran escala a la vez de tratarse de un cambio duradero. Este enfoque no persigue la ayuda financiera, sino beneficios comerciales y sociales. La innovación, el reparto de riesgos financieros y la creación de lazos de confianza son factores que transforman el modo en que empresas, comunidades y gobiernos piensan y trabajan juntos. Hoy día, los enfoques sistémicos se utilizan en agricultura, servicios financieros, energía, salud e higiene, para que los mercados funcionen mejor para la gente que vive en la pobreza.
Puedes encontrar más información en BIM Exchange, www.bimexchange.org. Bueno, aquí vemos varios aspectos interesantes. Lo primero, espero que hayan reconocido un clúster. Se vuelven estos equipos de trabajo donde participan los productores, los veterinarios, las farmacias, los comerciantes, y entre todos tratan de desarrollar un mercado. Entonces, estos sistemas de mercado, que es el otro aspecto que ustedes tienen que vislumbrar con claridad, pues, ¿qué es el sistema? El sistema lo es todo. El sistema tiene que ver con la oferta, la demanda, los productores, los clientes, pero también con sistemas de apoyo y, por el otro lado, con normas formales e informales, porque hay reglas del juego, algunas son parte de nuestras leyes, pero también hay otras que simplemente no están escritas y son parte de la forma en la que operan estos sistemas. Entonces, a veces hay que cambiar las reglas para reglas más justas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de los sistemas de mercado? Bueno, cuando hay un desastre, por supuesto, los sistemas sufren daños, sufren pérdidas y costos adicionales. Y algo que tal vez escucharon con este colega colombiano era que tiene que haber un enfoque en la recuperación. Y entonces, ¿quién encabeza esta recuperación temprana o este enfoque a la recuperación? El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero parte de lo que nos pide estos criterios que vamos a ver más adelante, que usemos unos lentes para evaluar el impacto en los mercados, implica que lo hagamos desde los sistemas de mercado. Y es más, nos dice, solamente evalúa 1 o 2 sistemas de mercado, los más importantes, los que tengan más influencia en este sitio donde ocurrió un desastre, y analízalos como sistemas de mercado. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando hablamos de este sistema económico, pues tenemos que, nos piden habitualmente que lo hagamos a través de los sistemas de mercado. Entonces, por eso quise que viéramos este video. Lo voy a poner de nuevo, por favor, disculpen que lo repita, pero quiero que lo vean ahora con estos lentes. Hay sistemas de mercado que se vieron dañados, que tienen pérdidas, que tienen daños, y que vemos ahí un clúster, y que ese clúster está trabajando, antes de que ocurra nada, por supuesto, para mejorar para desarrollar el sistema de mercado. Puede que hayas oído hablar del desarrollo de sistemas de mercado y quizá te preguntes qué significa. ¿Qué tienen que ver los negocios o empresas privadas con la disminución de la pobreza y cómo puede compararse con una ayuda más convencional? Arrojemos algo de luz con el siguiente ejemplo. Imaginemos a Petra, una pequeña productora que vive en la pobreza en una zona rural montañosa. Su familia depende del dinero procedente de la cría de ganado y de la venta de leche. Para entrar en el creciente mercado de carne y productos lácteos de las ciudades, Petra debía aumentar su producción. Pero corría el riesgo de que el ganado enfermara y quedara improductivo. El veterinario más cercano estaba a varias horas, ya que no veía beneficio en proporcionar servicio a zonas rurales. El riesgo a epidemias disuadió a Petra de invertir sus ahorros en ampliar su rebaño y, como otros pequeños productores, se vio excluida de las oportunidades del nuevo mercado alimentario. Generalmente, los organismos de ayuda y gobiernos intentan ayudar directamente a gente como Petra. ¿Que no hay veterinario? Su respuesta es: vamos a vacunar al ganado o incluso a proporcionar más animales cuando alguno muera. El problema que esto acarrea es que, primero, solo llega a una poca gente, por lo que no tiene un impacto extenso, y segundo, los beneficios cesan cuando se agotan los fondos, y esto lo hace insostenible. Peor aún es que algunas ayudas pueden entorpecer a nuevos emprendedores a crear sus empresas, las cuales podrían proporcionar bienes y servicios asequibles durante los años venideros. El desarrollo de sistemas de mercado es distinto. Los que lo practican ven cómo incluso la gente pobre se implica rutinariamente en los mercados para comprar bienes o servicios y para obtener ingresos.
También reconocen que muchos mercados no funcionan de manera justa ni efectiva y buscan el modo de que funcionen mejor. Los organismos que utilizan el enfoque de sistemas de mercado buscan las causas del fallo de cada mercado, esas barreras que desfavorecen a la gente pobre o que la excluyen de obtener oportunidades económicas. Mediante innovación e inversión, ayudan a que los negocios desarrollen soluciones viables a largo plazo y escalables. En el caso de Petra, la falta de acceso a los servicios veterinarios se abordó de 3 maneras. Ayudando a fabricantes de productos veterinarios a comprender el potencial comercial de las zonas rurales. Haciendo presión para reformar las normativas que impedían tener unos servicios asequibles. Y con inversión colectiva para probar la viabilidad de farmacias rurales innovadoras que establecieron servicios asequibles en zonas remotas. Para llevar a cabo este enfoque se tuvo que trabajar, además de con los pequeños productores, con otros actores como fabricantes, comerciantes, farmacias locales, veterinarios y funcionarios. Esto ha dado a un sistema de mercado más inclusivo, con inversiones continuadas e innovación por parte de empresas. Como resultado, decenas de miles de familias productoras, incluida la de Petra, se benefician ya de servicios veterinarios viables a precios asequibles. La historia de Petra es solo un ejemplo de transformación de los sistemas de mercado para darnos cuenta del potencial económico y humano de las personas que viven en la pobreza. Ejemplifica un enfoque de desarrollo que puede tener impacto a gran escala a la vez de tratarse de un cambio duradero. Este enfoque no persigue la ayuda financiera, sino beneficios comerciales y sociales. La innovación, el reparto de riesgos financieros y la creación de lazos de confianza son factores que transforman el modo en que empresas, comunidades y gobiernos piensan y trabajan juntos. Hoy día, los enfoques sistémicos se utilizan en agricultura, servicios financieros, energía, salud e higiene, para que los mercados funcionen mejor para la gente que vive en la pobreza. Puedes encontrar más información en Beam Exchange, www.beamexchange.org. Muy bien, entonces acabamos de ver que el sistema de mercado a veces tiene barreras y esas barreras hay que superarlas para poder mejorar, desarrollar este mercado o este sistema de mercado. ¿Qué ocurre cuando hay un desastre? Pues que muchos de estos elementos se pueden ver dañados y desaparecen, es decir, desaparece la veterinaria o en este caso, pensando en este caso, ¿no? Desaparece el edificio de donde estaba el consultorio del veterinario, se colapsa, ¿no? O la otra, aparecen otro tipo de barreras logísticas, carreteras, transporte, no hay energía eléctrica, por lo tanto no hay forma de producir tortillas. Existen varios de estos impactos que pueden afectar a diferentes sistemas económicos, ¿no? O sistemas de mercado más bien. Entonces, estos sistemas de mercado es la unidad que nos piden que evaluemos. ¿Y quién nos lo pide? Bueno, pues estos criterios mínimos para el análisis de mercado en situación de emergencia los vamos a ver esta sesión y la próxima. ¿Y qué nos dicen? Pues nos plantean 4 áreas, ¿no? Pues estos criterios mínimos para el análisis del mercado. Nos dice primero que tenemos que definir el alcance de la evaluación. Cualquier sistema de inteligencia, cualquier ciclo de inteligencia comienza con definir cuál va a ser el requerimiento de inteligencia, es decir, hasta dónde vamos a evaluar. Después tiene que haber un proceso de análisis. Si se dan cuenta, aquí primero nos pone el análisis y luego nos dice recopilación de datos primarios. ¿A qué se refiere con este análisis? Bueno, se refiere a que tenemos que analizar con datos previos, con datos secundarios, pues cuáles son los principales sistemas de mercado que pudieron verse afectados. Entonces, en México está el Directorio Nacional de Unidades Económicas, tenemos datos de censos económicos. Entonces, una vez que ocurre el desastre, se utilizan datos secundarios. Entonces, hay un análisis de datos secundarios también y después nos vamos a ver qué es lo que nos falta saber. Los datos secundarios es lo que sabemos, hacemos ese análisis y vamos a buscar datos primarios. Vamos a ver si de verdad las tortillerías se vieron afectadas o los restaurantes
o las redes de pesca, no lo sé. Entonces analizamos los mercados ya con datos primarios. Y por otro lado, una vez que tienes esta información, hay que entender que el mercado cambia muy rápido. Entonces puede ser que ya abrieron una tortillería o que consiguieron una planta de luz. Entonces tenemos que estar muy atentos y darle un seguimiento muy grande a esto porque cambian rápido los datos. Entonces esto es lo que nos dice de entrada, es decir, vas a hacer el ciclo de inteligencia, pero ten cuidado al momento de definir el requerimiento. Haz un análisis de datos económicos secundarios, después vete al terreno a obtener datos primarios y no se te olvide que esto cambia rápido. Eso es lo que nos dice estos criterios mínimos para el análisis del mercado en situación de emergencia. Y bueno, el 25% de los negocios ya no abren después de un desastre. Estos son datos que varían en muchos casos. Ahorita que tenemos la COVID-19, bueno, hablamos ya de millones de microempresas y de empleos perdidos, ¿no? Pero bueno, siguiendo este documento que es parte, nos decía el colombiano, hay un conjunto de instrumentos para hacer este trabajo mejor. Bueno, este es uno de ellos. Y bueno, vamos a tener que revisar lo más que podamos. No todo lo vamos a poder ver en el curso, pero sí quiero que tengan claros estos principios, ¿no? Y dice, bueno, dado que los mercados son sistemas complejos, dinámicos y a menudo impredecibles, el conocimiento que tenemos sobre ellos resulta intrínsecamente incompleto e incierto. Es decir, lo que no sabemos es mucho. Saber lo que sabemos, saber lo que no sabemos es mucho porque es incierto y se mueve muy rápido, especialmente en situaciones de emergencia. Sí, claro, en situaciones de emergencia, un sistema de mercado que ya existía, pues pudo haber perdido nodos de ese sistema, pudo haber perdido relaciones, interconexiones, es decir, ya se perdió materia prima, se perdieron producto terminado, los canales que conectan los nodos por donde fluyen materia prima, por donde fluye mercancías, medios de pago, información, todo eso que fluye puede verse dañado. Por ejemplo, veíamos el caso de La Paz, de Los Cabos, con el huracán Odil. Se dañó la fibra óptica y la electricidad, y por lo tanto no había forma de hacer pagos por cajeros automáticos porque no había ni electricidad ni internet o por tarjeta, y por lo tanto tú ya no podías vender, y lo que ocurrió fue que saquearon y dañaron los comercios, particularmente los grandes centros comerciales, y les robaron. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que se requiere tener un conocimiento muy claro de lo que está ocurriendo, pero aún así, por mucho que nos esforcemos, va a haber cambios y va a estar incompleto, ¿no? Y sobre todo en situaciones de emergencia. Por ello, siempre hay cabida para análisis de mercado complementarios. Nos dice, no te confíes. Y esto me regreso porque aquí nos lo dice. El seguimiento y la vigencia de los datos. No te confíes porque esto cambia rápido, especialmente en situaciones de emergencia o de grandes desastres en las que existe una incertidumbre aún mayor y la confianza en la información recopilada puede ser escasa. Entonces, sí se pueden hacer cosas. INEGI hizo algo muy interesante en 2017, cuando fueron los sismos. Ya les presentaré un pequeño video sobre eso. Entonces dice, el objetivo de los análisis de mercado debería ser la identificación de nuevas vías para apoyar las estructuras de mercado existentes. Es decir, ya existe un sistema de mercado. ¿Qué necesitamos? Apoyar ese sistema. Mientras más rápido lo apoyemos, la recuperación va a ser más rápida. Entonces, cuando hablamos de este enfoque de recuperación temprana, implica entender cuáles son estos mercados, cuáles son estos sistemas de mercado y apoyar estas estructuras, es decir, el internet o los puentes o el veterinario, de modo que esta estructura de mercado se recupere de manera temprana, así como aumentar la eficacia y la optimización de la respuesta. Es decir, si aprovechamos los mercados locales, nuestra respuesta va a ser más eficaz. ¿Por qué lo digo esto? Porque las evaluaciones del mercado deben dar lugar a un análisis de la respuesta de los programas humanitarios.
y sobre todo tener mucho cuidado, aquí lo puntualiza mucho este documento, entre otras cosas, que garantice que no se va a causar ningún perjuicio. Les comentaba que de repente hay un lugar donde ocurre un desastre y son gente pescadora y les encanta el pescado, comen mucho pescado. Y entonces todos nos damos cuenta que esa gente necesita alimento y les mandamos toneladas y toneladas de pescado. ¿Y qué ocurre? Que no les mandamos nuevas lanchas, no les mandamos redes, no les mandamos dinero en efectivo para que la gente empiece a comprar el pescado ahí mismo y se recupere el mercado, el sistema de mercado se recupere. Y entonces lo que estamos haciendo es al revés. Generamos pescado gratis. Entonces, como el pescado está gratis, nadie te va a comprar lo que pesques. Entonces, eso es algo muy importante para no generar una competencia desleal hacia los sistemas de mercado y al último, en vez de generar un beneficio, a la larga generar un perjuicio. Es decir, queríamos hacerles un bien y acabamos haciéndoles un mal. Entonces, estos criterios, nos dice el criterio 1, el alcance en la evaluación. El alcance y el grado de profundidad de los análisis de mercado permiten adoptar decisiones sobre programas adecuados. Es decir, ¿cómo te voy a ayudar sin alterar los sistemas de mercado? Lo mejor es que vaya y te compre ahí las cosas, pero ¿cómo sé si realmente hay los productos que yo necesito? Entonces, mientras necesites apoyo externo, pues podemos traer el pescado de fuera, pero apenas echen al mar las redes y regresen con pescado, automáticamente te lo compro. Es decir, tengo que estar listo para saber en qué momento ya, en vez de estarte ayudando, trayéndote pescado, te voy a generar un perjuicio. Entonces, el alcance y el grado del análisis de mercado permite adoptar decisiones sobre los programas humanitarios más adecuados y se basan en las necesidades de información identificadas. Entonces, la información te va a mostrar qué. Te va a mostrar el sistema del mercado, te va a mostrar los daños, pérdidas, costos adicionales, te va a mostrar las capacidades que tiene esa población vista dentro de un sistema de mercado. O sea, tú lo ves ahora como un sistema de mercado. Y una vez que los ves en ese rol como parte del sistema de mercado, tú usaste los lentes casi de economista y entonces los miras de esa manera y entiendes cómo tu programa tiene que ayudar de manera más eficaz, ¿no? Y para eso, en base a la información que recabes. Por lo tanto, el alcance lo tienes que pensar muy bien. Tengo que identificar cuáles son los sistemas de mercado que están ahí y cómo voy a ayudar a que se recuperen y a que incluso se desarrollen, ¿no? El análisis. Los datos obtenidos con el análisis de mercado dan respuestas a las decisiones relativas al programa que debe adoptarse. Es decir, ¿qué quiero saber? Quiero saber cuáles son los mercados, quiero saber cuáles son los sistemas de mercado, quiero saber cómo se vieron afectados, qué daños tienen, qué pérdidas están sufriendo, qué costos adicionales están teniendo que cubrir, qué barreras existían y cuáles barreras nuevas aparecieron que eviten que se recupere este sistema de mercados o estos sistemas de mercados. Entonces, quiero yo dar a entender que es muy importante que no nos perdamos en esas ganas de ayudar. Lo decía Juan Pablo también, de repente hay gente que quiere ayudar, pero si el sistema se autoorganiza mal, si de repente todos salimos a Indonesia con barcos y barcos de arroz, arroz carísimo porque lo mandamos desde el otro lado del mundo en vez de comprar el arroz local, en vez de ayudar a que vuelvan a producir y su primer cosecha comprárselas a precio de oro para que puedan recuperarse más rápido, si en vez de eso les mandamos lo que ellos producen, generamos una competencia desleal, ¿no? Entonces, desde un principio, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero obtener de información? Pues cuáles son los principales sistemas de mercado, cuáles son los actores de ese sistema, cuáles son las barreras, los daños, las nuevas barreras que se generaron y cómo voy a ayudar para que la estructura
de este sistema se recupere lo más pronto posible. Entonces, hay que recopilar datos y esto tiene que ver con el criterio 4, y si los sistemas, procedimientos y fuentes de información, perdón, los sistemas, procedimientos y fuentes de información que se utilizan para la recuperación de los datos empleados en la evaluación de mercado son los adecuados. Es decir, elegimos indicadores correctos y cuentan con la calidad necesaria. Es decir, son datos recopilados de manera apropiada para captar la naturaleza dinámica de los mercados. Entonces, para que yo pueda entender cómo está funcionando este mercado y si no estoy generando injusticias, si el mercado ya era injusto y ahora estoy potenciando esas injusticias, o si había unas barreras y en vez de ayudar estoy generando una dependencia, o peor aún, si estoy frenando las oportunidades de que se desarrollen esos mercados en un futuro, ¿no? La recopilación de datos es llevada a cabo por equipos expertos y competentes. Entonces, yo no voy a poder obtener información apropiada, no voy a poder obtener información de calidad, a menos que haga antes que este trabajo se recabe por equipos de expertos, de personas competentes. Entonces, algunos de ustedes dirán, ya entendí por qué llevé economía. Bueno, pues por esto. Entonces, el seguimiento y la vigencia de los datos. Este es el criterio 5, ¿no? Las acciones de seguimiento sirven para comprobar la validez de las conclusiones. Entonces, nosotros estamos tomando suposiciones. Yo supongo que el huracán va a impactar, pero tengo que estar monitoreando con satélites porque el huracán puede moverse para otro lado. Bueno, lo mismo pasa con los mercados. Yo supongo que este sistema de mercado con esta intervención va a levantarse, se va a recuperar y se va a desarrollar incluso con más prosperidad, pero resulta que no. Entonces, las acciones de seguimiento sirven para comprobar la validez de las conclusiones de la evaluación inicial y permiten adoptar las decisiones necesarias en caso de tener que adaptar las intervenciones. Resulta que en vez de estar siendo favorable, está siendo ya un perjuicio. Resulta que la gente pues está muy cómoda y no ha querido levantarse a pescar otra vez. Entonces, hay que estar monitoreando permanentemente esto, ¿no? Y bueno, pues esto es lo mismo, es el criterio 5. Ahí vemos una carnicería, me parece, dañada. Al igual que en cualquier otro proceso de evaluación, resulta fundamental comunicar con claridad los resultados de la evaluación y el análisis de mercado, tanto de forma interna en la organización como de forma externa al resto de las partes que pueden estar interesadas en los procesos de evaluación en el que éste pueda afectar. Es muy importante esto porque recuerden que todos los demás clústeres van a tratar de responder y entonces esa respuesta puede no necesariamente ser lo más efectiva. Por lo tanto, tenemos que comprender daños, pérdidas, costos adicionales de los diferentes sectores y de los diferentes sistemas de mercado, de modo tal que todos los que llegan, mostraba ayer Juan Pablo Farley una gráfica muy singular, donde se ven muchos avioncitos, ¿no? Todo el mundo llega como loco, llegan y llegan y llegan, y podría ser que, por ejemplo, no lo sé, que de repente llegues con un arroz, pero ese arroz ya trae un gorgojo que no había en el pueblo donde tú vas a ayudar y entonces ya llevaste una plaga. Entonces hay temas que deben de hacerse con mucho cuidado para no generar efectos negativos, ¿no? Y aquí vemos el puerto completo de Beirut, ¿no? Estas imágenes tremendas donde pues de alguna manera ¿qué es lo que se afectó? Bueno, pues una barrera al comercio, una barrera a toda la industria, una barrera a todos los empresarios, grandes y pequeños de la región, porque pues, resulta que se perdió el puerto completo. Entonces esta puede ser una barrera y como esta, que es muy grande y es muy evidente, puede haber otras pequeñas barreras nuevas en los principales sistemas de mercado de una población. Y este es un caso donde es obvio, desapareció el puerto, pero puede ser que en algún otro lugar lo que desapareció fue el camino por donde pasaba la mula que cargaba el fertilizante para
el maíz, o no lo sé. Entonces, esto es a lo que se refieren con que hay que identificar el sistema de mercado, los actores, los diferentes interacciones que se dan para poder reducir los impactos. Entonces, aunque las evaluaciones de mercado son solo un componente de un proceso de evaluaciones más general, constituyen una parte integral del análisis de las respuestas y por consiguiente deben llevarse a cabo con anterioridad a la elaboración de cualquier programa. Fíjense esto, ¿eh? Cualquiera puede decir, no, bueno, pues lo de los medios de vida y los mercados, pues lo vemos después, ¿no? Eso, una vez que terminemos rescates y una vez que terminemos de darle de comer a la gente, y te dicen no. O sea, deben de ir de la mano y los informes de cómo se encuentran los sistemas de mercado, los daños, te deben servir para las primeras decisiones. Cuando vas a hacer tu programa, ¿en dónde voy a comprar? ¿Qué voy a traer? ¿Cómo lo voy a transportar? ¿Cómo está el mercado local? ¿Puedo conseguirlo ahí? Todo eso, ¿qué barreras hay que a lo mejor sea más útil superar una barrera que atravesar todo el Pacífico con un cargamento de arroz? No sé si me explico. Y eso fue parte de lo que hizo México. Atravesó con un barco de la Marina hasta Indonesia junto con muchos países, llevando productos que tal vez estaban generando algo que no era muy positivo. Entonces, si los mercados no se tienen en cuenta de forma adecuada, el posible efecto perjudicial de las intervenciones supone por lo general que se produzcan uno o varios de los tres resultados siguientes. Primero, un cambio significativo en el precio de algunos bienes de primera necesidad. Es decir, llené de arroz Indonesia y por lo tanto el precio del arroz pues bajó porque pues nadie compra arroz. Si el arroz lo están regalando, ¿para qué compro arroz, no? Una caída significativa de la demanda de bienes de los participantes de los mercados locales. Lo mismo. Resulta que yo soy un vendedor, yo cultivo el arroz y yo vendo arroz en Indonesia, pero hay otro cuate que es el que vende las bolsitas y hay otro que fabrica las bolsitas y hay otro que fabrica la tinta con la que se pintan las bolsitas de arroz de Indonesia. Y entonces, de repente, todo el sistema pues pierde ventas, es decir, la demanda baja y los mercados locales comienzan a ver efectos de algún modo sistémicos por la decisión de mandar toneladas y toneladas de arroz, ¿no? Distorsiones en los mercados que debiliten la viabilidad futura de los medios de vida. Es decir, llega el momento en el que dices, yo ya no vuelvo a cultivar, es decir, no tengo dinero para echar otra cosecha de arroz. ¿Por qué? Porque ya llevo medio año y no se acaba este mendigo arroz que mandaron de todo el mundo. Entonces, pues ya, o sea, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, distorsionan los mercados que debiliten la viabilidad futura de los medios de vida, los empleos y los negocios locales. Entonces, esto es un tema muy importante que no debemos perder de vista y por eso esta evaluación, que tiene que ser una evaluación muy rápida, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Por ello, además de suponer una amenaza adicional para los medios de vida de los hogares afectados por una catástrofe, los programas que perjudican los mercados locales pueden afectar también negativamente a los hogares que no se hayan visto afectados por la situación de emergencia o la catástrofe. Resulta que yo soy la única tortillería que sobrevivió. Pero como pues aquí hubo un desastre y la gente come tortilla, pues en vez de comprarme mis tortillas para que yo siga produciendo tortillas en este pueblo, pues resulta que traen toneladas y toneladas de tortilla. Y yo no sufrí ni un daño, es decir, es así como la película de Forrest Gump, ¿no? Donde el único barquito que sobrevive, imagínense que de repente, pues todo el mundo dice, pobres cuates, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblito de Forrest Gump, el que se acuerde, póngamelo una nota, donde vivía Bubba Gump. Entonces, bueno, el asunto es que en este pueblito, que al parecer es el Nueva Orleans, al sur, pues el único barco que sobrevive al huracán es el de Forrest Gump. Entonces imagínense que en ese momento todo el mundo les empieza a regalar camarones, ¿no? Y entonces les mandan tantos camarones que pues nadie puede recuperarse a nivel local. En vez de mandarles redes y mandarles auxilio
para que puedan recuperarse, ¿no? Entonces, los que no estaban afectados de repente empiezan a sufrir efectos por la misma ayuda. Entonces, el principal objetivo de las evaluaciones de mercado es triple. Primero, reducir el riesgo de que los programas tengan un efecto perjudicial. Segundo, aumentar la eficacia y la optimización de las respuestas dadas por los programas. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo lo hago para que sea más eficaz? Pues estoy fortaleciendo los sistemas de mercado locales. Entonces, como estoy fortaleciendo los sistemas de mercado locales, entonces, bueno, era en Arkansas, perdón. No me acuerdo. Está buena la película. Entonces, aumentar la eficacia implica hacer tiros de doble banda, ¿no? Donde, bueno, conseguí el arroz, pero además de conseguir el arroz, estoy mejorando el sistema de mercado local. Entonces, eso es hacer tiros de varias bandas. Entonces, eso aumenta la eficacia y los programas se vuelven más eficaces cuando el dinero lo llevas para que resuelva esos problemas en lo local, ¿no? Entonces, reforzar las intervenciones mediante la identificación de nuevas vías para apoyar a las estructuras de mercado existente. Es decir, yo creía que lo que tenía que hacer era darles pescado por un año, cuando en realidad ya me di cuenta de que en realidad lo que tengo que hacer es ayudarles a que hagan una granja de pescado y que entonces esa granja de pescado les ayude para que estas nuevas vías mejoren sus condiciones de vida en un futuro. Entonces era Alabama, sí, Alabama, qué bueno. Se ve que usted es mi película favorita, Forrest Gump. Entonces, bueno, repito, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación? Reducir efectos perjudiciales, aumentar la eficacia y optimizar la respuesta para hacer tiros de doble banda y sobre todo crear nuevas vías, tener nuevas ideas para poder ayudarles mejor. Entonces, ¿cómo te ayudo mejor? Pues que la estructura de los mercados existentes se fortalezca en cuanto a todo esto. Que bueno, un día de estos vamos a poner, en vez de tomar clase, ponemos a Forrest Gump todos. Entonces, ok, entonces eso es algo bien importante que aprendamos nosotros, ¿no? Y por eso quise tomar este tema sin pasarlo de largo. Vamos a ver otro video para ver cómo nos queda más claro esta idea de los sistemas de mercado. ¿Qué es el enfoque de sistema de mercado o DSM? Esta metodología para diseño de proyectos supone 4 pasos que aquí explicaremos brevemente. 1. Diagnóstico de la cadena de valor y su sistema de mercado. 2. Diseño e implementación de soluciones a las causas subyacentes de los cuellos de botella. 3. Replicación, escalamiento y sostenibilidad de las intervenciones. 4. Monitoreo del cambio. 1. Diagnóstico. La cadena de valor a la que su proyecto pertenece funciona a través de múltiples relaciones de oferta y demanda en sus distintos eslabones. Pero además, estas relaciones operan dentro de un sistema. Lo primero es entender cada dinámica de la cadena de valor como un sistema de mercado, identificando sus actores, sus debilidades y fortalezas y la forma como funcionan y se relacionan entre sí. Luego, ver que además de la relación central entre oferta y demanda, existen funciones de soporte que facilitan esta dinámica. Por ejemplo, servicios de transporte, capacitación, financieros o infraestructura. De otro lado, existen también normas que regulan dicho sistema. Algunas formales, como leyes, estándares y regulaciones, y otras informales, como las prácticas comunes y costumbres entre miembros de la cadena. Así, para comprender la relación entre actores, debemos identificar los cuellos de botella, que son puntos específicos de ese sistema o cadena de valor que necesitan mejorar su funcionamiento y que terminan afectando al resto del sistema. Para encontrarlos, no solamente debemos mirar la relación oferta y demanda, sino también el resto del sistema de mercado, las funciones y normas.
Muchas veces es allí donde subyacen los problemas. Pero cuidado, podría ser que los cuellos de botella inicialmente identificados sean solo síntomas de las verdaderas razones del obstáculo. Un ejemplo, dentro de la cadena de valor del café de exportación, a pesar de alcanzar la calidad requerida para el mercado y hacer una buena post cosecha, no se logra el volumen para cumplirle al cliente. Una posible causa puede ser el no acceder a fertilizantes en el periodo clave de la siembra, pero esto es solo el síntoma. La causa subyacente radica en que el productor no accede a créditos para comprar los fertilizantes. 2. Diseño de soluciones. Luego del diagnóstico, es momento de diseñar su proyecto o intervención. Estas siempre apuntan a mejorar el desempeño de los actores de la cadena de valor, generando un cambio sistémico, inclusivo y sostenible. Con el DSM se buscan cambios en el funcionamiento de determinados actores del sistema. Así el cambio debe incluir a todo el sistema y no solamente a los beneficiarios directos del proyecto. Volvamos a nuestro ejemplo. El cambio requerido es en las entidades financieras, ayudándolas a diseñar una estrategia efectiva que mejore el acceso a créditos para insumos como fertilizantes. Este servicio de crédito debería ir acompañado de asistencia técnica. Aquí les presentamos un cuestionario base para mejorar el diseño de sus proyectos. Tomen nota. ¿Cuál sería el beneficio del Grupo Meta si se aplican las mejoras e innovaciones al sistema? ¿A qué servicios mejorados, funciones de apoyo, regulaciones, acceden los beneficiarios? ¿Cuáles, dónde y de qué forma son los cambios que requiere el sistema de mercado? ¿Cómo puede la propuesta estimular esos cambios? Para resumir, el enfoque sistémico implica que sus proyectos deben ser catalizadores, motivar y vincular nuevos actores y funciones de mercado, baja intensidad, tiempo, actores, recursos y niveles de apoyo finitos y limitados, flexibles, con una estrategia clara pero con capacidad de reacción. Ustedes, los proponentes, deben asumir el rol de facilitador entre distintos actores para dinamizar el sistema. Para ello es clave pensar en proyectos piloto sostenibles en el tiempo y con aliados que puedan poner a prueba la intervención. 3. Replicación y escalamiento. En nuestro ejemplo, se podría apoyar a una entidad bancaria local para que mejore su estrategia y luego ella podría replicar esta experiencia en otros territorios o en otros sistemas. Una vez consolidado el piloto, los proyectos deben procurar que otros actores del mercado adopten las estrategias del proyecto. Se puede hacer mediante la difusión, intervenciones complementarias y el involucramiento de otros actores a quienes beneficie el proyecto. 4. Monitoreo del cambio. Por último, es importante considerar que lograr transformaciones en cualquier sistema es un proceso impredecible, sobre todo en sistemas socioeconómicos complejos y dinámicos. Por ello, el monitoreo como herramienta de reacción permite adaptarse a los cambios del mercado, tomando decisiones oportunas para la ejecución exitosa de las propuestas. Para mayor información, consulte www.swisscontact.org o visite el link que aparece abajo. Gracias por ser parte de una Colombia más competitiva, una iniciativa de la Embajada Suiza en Colombia, Cooperación Económica y Desarrollo, SECO, Impulsa Colombia y Swiss Contact. Bueno, he dejado que se vean estas notas también porque vemos que en situaciones normales para combatir pobreza se tienen que identificar los cuellos de botella. Y si se dan cuenta, el esquema es el mismo, ¿no? Hay que identificar los cuellos de botella, ya sea en los sistemas de apoyo, ya sea en las normas escritas y no escritas, para que la relación entre oferta y demanda pues sea mejor. Entonces, regresando a nuestros criterios, a nuestros procesos de evaluación, regreso rápidamente. Estos criterios plantean, sobre todo, tener alcances muy puntuales y esos alcances nos dice, no te compliques la existencia de más, porque de entrada ya es un problema bastante complicado. Y te dice, revisa únicamente
dos sistemas, los dos principales sistemas de mercado en el lugar donde estás trabajando, ¿no? Entonces dice, el alcance y el grado de profundización de la evaluación de mercado permiten adoptar decisiones adecuadas sobre los programas y se basan en las necesidades de información identificadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero saber? Bueno, pues quiero saber cuáles son los mercados principales, los sistemas de mercado principales, cuáles son los actores. ¿Es justo o injusto? ¿Los precios han subido, han bajado? ¿Qué daños tienen? ¿Qué nuevos cuellos de botella están ocurriendo? Y eso va a tener que contrastarse contra alimentos, contra mercados para la construcción. Todas esas cosas son importantes. Entonces, los dos primeros factores que se deben determinar son el alcance analítico y el alcance geográfico. Esto a lo mejor suena muy simple, pero realmente lo pasamos a veces de largo, ¿no? Entonces, una vez que tengo yo claro el área donde se vio la afectación, pareciera que solamente en este polígono está el problema y no es cierto. Ya dijimos que de repente puedo afectar a otros que no habían sufrido daño o pérdida simplemente por la forma en la que respondo, ¿no? Entonces, el alcance analítico de la evaluación incluye tanto la identificación de las principales decisiones relativas al programa humanitario, como las preguntas clave que deben responderse y determinar las áreas en las que sea necesaria una mayor profundización. Entonces, lo primero que tengo que tener es el alcance. Y ese alcance va a depender de qué. Pues de todas las decisiones de los demás clústeres. Yo soy un clúster que tiene que ver con la higiene personal. Lo primero que necesito saber es si hay forma de comprar para 200 mujeres que están en el refugio temporal toallas femeninas, ¿no? O sea, cosas que pudieran parecer muy simples, ¿no? Y la otra es pues todo el sistema de comercio, todo el sistema productivo, el sistema de pesca, ¿no? Y la otra es en qué área necesito profundizar. Y cuando me refiero a qué área, no me refiero al territorio, me refiero a la pesca o me refiero a esos aspectos muy puntuales. Entonces, el alcance geográfico de la evaluación incluye la identificación de los mercados clave y sus vínculos con el sistema de mercado más general. Es decir, más allá de ese lugar donde ocurrió el daño, cómo se vinculan hacia mercados más amplios, así como los vínculos y los actores de aquellos mercados que se hayan visto afectados por la situación de emergencia, ¿no? ¿Quiénes son los actores? Por ejemplo, un caso que ocurrió en los sismos del 2017, el 7 de septiembre en Oaxaca, los hornos, había hornos donde las mujeres producen una especie de tostadas grandotas y de eso vivían. Y entonces nadie se le ocurrió que lo importante era recuperar esos hornos y hubo organizaciones de la sociedad civil que se dieron cuenta de esto y entonces hicieron todo un trabajo para que los hornos volvieran a funcionar y las mujeres volvieran a seguir produciendo y teniendo ese ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué necesito saber? Bueno, ¿qué pasa de qué vive esta gente para empezar, ¿no? ¿A qué sistemas de mercado están ligados, ¿no? Entonces hay que profundizar en el tema de los mercados de totopostes, no sé. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y con eso terminaríamos el día de hoy. Sin duda, este es un tema que requiere mucho más profundidad y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ya los criterios muy específicos es en lo que nos vamos a meter. ¿Ok? Entonces,